Hola, soy Max Gascón y te doy la bienvenida al Astrológico Semanal. Como siempre vamos a estar cubriendo la semana a venir. Esta semana es del 17 de julio hasta el 23 de julio. Vamos a hablar las configuraciones planetarias más importantes a la luz de la astrología. Y esta semana, a decir verdad, se viene muy interesante. Hay muchas configuraciones que vienen a decirnos cosas que son bastante relevantes, así que vamos a mirar de inmediato los destacados de esta semana, las principales configuraciones que van a ver. Y tenemos el día lunes partiendo con tres configuraciones muy importantes. Primero tenemos haciendo a Júpiter y Mercurio, ellos hacen una cuadratura. Tenemos la luna nueva en Cáncer y también tenemos los nodos alineándose en Aries y Libra. Así que tenemos primero partiendo esta semana el 17 mucha información y muchas situaciones que podrían cambiar el escenario hacia adelante. También tenemos el jueves 20 a Marte que está en Virgo haciendo una oposición con Saturno que está retrogradando en Piscis y esta situación viene bastante interesante y quizás compleja. Quizás esto como una de las cosas complicadas quizás sumándole a lo que ya es esta semana como por sí sola. Y el sábado 22 tenemos a Venus estacionando retrógrada. Entonces estas son las configuraciones más relevantes de esta semana y vamos a ir directamente a mirar lo que cada una de ellas está trayendo para nosotros. Vamos a ir viendo día a día. Estoy grabando el día 14 de julio. En este momento Marte está en el ascendente y está en Virgo en este momento en el cielo. Tenemos, bueno, los planetas, como se están ubicando ahora, a Venus en Leo, Mercurio en Leo también, al Sol en Cáncer, tenemos la Luna aún en Géminis, a Júpiter en Tauro y Saturno en Piscis retrogradando. Los demás planetas, que son los transaturninos, se mantienen en el mismo lugar que se han mantenido ya por un buen tiempo. Y vamos a adelantar hasta el 17. El 17 comienza la semana ya la luna estando en Cáncer. La luna entra en Cáncer, si no me equivoco, el sábado o el domingo de la semana anterior, de la semana en que estoy grabando. Y ahí comienza la semana. Y te decía que el lunes comienza con varias cosas. Primero, comenzamos con una cuadratura entre Mercurio y Júpiter. Mercurio, que es el regente de la comunicación, del aprendizaje, la enseñanza, el mercado, el comercio, viene a tener ciertas situaciones de problemas con Júpiter, que en ocasiones habla de la abundancia, habla también de la riqueza, del dinero, la adquisición de cosas, de propiedades, de bienes. Júpiter también habla de la fe, la esperanza, las creencias. Ambos podrían hablar de temas que tienen que ver con religiosidad y cómo el ser humano conecta con ciertas áreas de la espiritualidad. Entonces aquí hay algo que quizás no se va a entender durante este día porque hay una cuadratura y esta cuadratura es importante. Júpiter está en Tauro a las órdenes de Venus porque Venus es la regente del domicilio en Tauro. Eh, y tenemos a Mercurio en Leo, que está en el mismo signo de Venus. Entonces ahí hay una conexión bastante interesante porque Venus está en conexión con Mercurio y ambos están haciendo esta cuadratura, pero obviamente Mercurio la está haciendo por grado, podríamos decir. Se están acercando en ese ángulo de 90 grados. Entonces, esto quiere decir varias cosas y a veces se puede ejemplificar con algunas situaciones que están pasando en la vida cotidiana, como en Estados Unidos, con estas revueltas que tienen, más bien que revueltas, son como protestas que hay desde Hollywood con todo el sistema de escritores y también actores que pertenecen a esa asociación. Y bueno, Mercurio son los escritores y Venus son actores, actrices, cantantes. Y todo esto se está dando en una forma bastante interesante y Júpiter podría hablar de algunas autoridades, gente en poder, gente que lleva esta situación. Entonces este encuentro, quizás este día lunes va a tener una intensidad mayor. Simplemente para poner un ejemplo de lo que está sucediendo quizás en las noticias, en nuestro entorno, en nuestro mundo. Y esto se podría haber graficado también en temas que son más personales, dependiendo de qué área de tu vida Leo representa. Y también qué área Júpiter representa en tu vida. Entonces hay que estar siempre constantemente para mirar los tránsitos, mirando tu carta natal y también saber si estos planetas están activados. Un paréntesis. Prontamente vamos en el podcast astrológico a hablar de los tránsitos y qué quiere decir cuando están activados. Así que
Espérame un tantito que eso ya viene. Sé que hay muchos y muchas preguntando constantemente acerca de cómo saber cuándo un tránsito está activado. Generalmente eso lo vemos en una consulta de carta natal y de pronósticos. Y yo les aviso, estos son los planetas activados, ponen atención a esto, pero ya te vamos a decir también de una manera fácil posiblemente de entender, cómo saber cuándo los planetas están activados. Entonces ahí tenemos que hace Mercurio una cuadratura con Júpiter. Hay algo que no se entiende, hay fricciones, es difícil llegar a un acuerdo, no se sabe quién tiene el poder, hay un poco de lucha entre medio. Quizás no se entienden las razones, y si se entienden las razones no es fácil llegar a los acuerdos necesarios. El asunto no fluye. Eso es lo que quiere decir este Mercurio con Júpiter. Ahora, siempre que los planetas conectan, es decir, se configuran de alguna manera, es positivo en un sentido porque los planetas están conectando. Y Mercurio y Júpiter también podrían traer grandeza de discurso, cosas que tienen que ver con enseñanza y aprendizaje, aprendizajes más profundos respecto de lo que Júpiter también puede traer. Pero esto también trae cierta complicación. Es como que hay algo entre medio que se interpone, algo que hay que solucionar, y quizás viene de una manera que es no tan fácil de hacer porque es representado por una cuadratura. Entonces, eso es lo primero que tenemos. Esto también yo lo anuncié desde el día domingo, domingo 16, en el video anterior de la semana anterior, porque es algo que se viene gestando realmente, y esto pasa siempre con los tránsitos, se vienen gestando desde una fecha, y cuando te lo anuncio acá es cuando ya llegan al punto de perfección, es decir, cuando el ángulo de este aspecto o configuración llega a ser más cercano. Entonces, si te fijas, Júpiter está en el grado 11 y Mercurio ahí aparece en el 12, pero durante el día va a estar en el 11, estamos hablando del lunes 17. Así que, y esto comenzó el día domingo, así que ahí está esta configuración. Que no te extrañe que alguna situación no funcione tan bien respecto de esta cuadratura. No es lo más fuerte de esta semana, pero comenzamos con una semana, vamos a decir, movida. ¿Qué más pasa durante este día? Bueno, tenemos la luna llena en Cáncer, y te la voy a mostrar cómo se configura esta luna nueva en Cáncer. Um, Ahí está, la luna nueva en Cáncer. En el grado 24 de Cáncer, el Sol y la luna están conjuntos. Cuando hay una luna nueva en el cielo no se ve. Posiblemente no es buena idea hacer resoluciones o decidir cosas en este momento hasta que la luna muestre su primera luz, hasta que se empiece a ver. Porque recuerda, en la astrología siempre la visibilidad es importante, al menos hablando desde la astrología tradicional. Siempre los astrólogos antiguos van a recomendar quizás empezar cosas cuando los planetas por lo menos están siendo visibles. Eso es realmente importante. Entonces, este momento es un momento quizás para indagar en lo interior, para mirar lo que hemos hecho durante el último mes. Y también relacionarlo con el signo de Cáncer y dónde se ubica nuestra carta natal. El signo de Cáncer es el domicilio de la luna, es un signo nocturno y femenino. Y este signo también habla acerca de situaciones que tienen que ver con lo interior, ¿sí? Con la comunidad, con la familia. Está muy relacionado con lo que significa la luna. Entonces, todo lo que tiene que ver con algún tipo de conexión divina, espiritual, lo que nos conecta con esa forma de nuestro ser que no tiene que ver necesariamente con lo físico. Aunque la luna también habla del físico, habla del cuerpo, habla de las enfermedades. Algo muy importante y que incluso en el video que hicimos acerca de la luna en episodio 27 o 28 con Ángeles y junto a Gonzalo, es que la luna significa la comunidad también. Entonces, eso lo podemos relacionar también con el lugar donde está en tu carta natal. Entonces, sería muy importante tener en cuenta ese dato, qué lugar de tu carta natal está iniciando este mes. La luna está en Cáncer, como te decía, es su domicilio, por lo tanto, ella misma está bastante fuerte y la podemos considerar como una luna relativamente fuerte, pero es una luna nueva, está recién comenzando. Imagínala como cuando un bebé nace y necesita de ayuda de otros para comenzar a andar, comer y todo eso. Entonces,
No es el momento donde se muestran todos los frutos de lo que estás haciendo, sino que se empiezan a recién gestar. Es momento quizás de pensar qué quieres plantar, qué quieres hacer durante este mes y poco a poco empezar a programarte. Esta luna tiene algunas configuraciones. Tenemos a Júpiter desde un lado haciendo un sextil. Júpiter está en el grado 11 y la luna en el 24, lo cual es bastante interesante. Está un poco lejos, pero aún así siguen haciendo sextil, entonces un soporte. A Júpiter le agrada mucho Cáncer, porque Cáncer es el signo de su exaltación, entonces es bastante bueno. Júpiter puede ayudar desde esta área de Tauro a la Luna. Marte también está haciendo un sextil, pero a Marte no le gusta mucho Cáncer, por lo tanto es un poco complejo para él ayudar en este lugar. Aún así están haciendo sextil, entonces todo lo complejo que podría traer Marte, todo eso rápido, agresivo, que las cosas tienen que ser hecho luego, quizás se transformen en algo que sea relativamente positivo, como energía, proactividad. Tenemos a Saturno, que es el que enlentece las situaciones y que en realidad pone la necesidad de ser resistentes, haciendo también un trígono. Y eso también es importante porque de esta manera Saturno tampoco puede, entre comillas, corromper lo que significa esta luna, sino que puede ayudar. Los trígonos, como te he dicho varias veces, significan ayudas, acuerdos, gente que está haciendo algún favor, la facilidad para que las cosas resulten o para que fluyan correctamente. Entonces, eso también tenlo en cuenta respecto de esta luna y con Saturno. ¿A quién más tenemos participando de esta luna? Bueno, tenemos a Neptuno haciendo un trígono, quizás de los planetas que son transaturninos a Neptuno, quizás trayendo un poco de ideales, de esperanza posiblemente y también un poco de ensoñación. Están esos tres términos allí muy presentes con Neptuno, alguna confusión también que podría entregar Neptuno, o a reafirmar realmente lo que es la Luna, porque mucho de Neptuno es parte también de la Luna. También tenemos a Urano haciendo un sextil desde Tauro, desde el grado 22, está bastante cerca en grado, y esto podría traer ciertas situaciones que podrían ayudar, algo disruptivo que podría ser que no te lo esperas que va a venir este mes. Pero podría terminar ayudando, porque es un sextil. Y si fuese no tan fácil de llevar, finalmente quizás lo podría solucionar por este sextil. Los sextiles quizás no son tan fuertes como los trígonos, pero nos ayudan a entender y a ver situaciones que nos pueden terminar siendo favorables. Y podemos llegar quizás a un acuerdo o alguna solución o una manera de cómo hacer las cosas. También tenemos a Plutón, y este quizás es una situación compleja que podría ser como una muestra de lo que viene esta misma semana. A Plutón haciendo una oposición a la luna nueva en Cáncer. Es bastante interesante que esté ocurriendo también eso. Plutón está en el grado 29 y la luna está ocurriendo en el grado 24. Y esto nos podría también traer ciertas situaciones que son un poco ocultas, que quizás no queremos ver. Quizás este mes van a haber momentos en que te vas a enfrentar a situaciones que quizás has querido esconder o que otros han escondido y salen a la luz, pensando en lo que es Plutón. También situaciones que tienen que ver con ciertos abusos, agresividad, que pueden salir afuera, que se pueden hacer evidentes y van a ser un poco de momentos tirantes que no se pueden llegar y solucionar de una vez. Este mes pareciera ser que se nos va a estar pidiendo que seamos resistentes, que perduremos en nuestra posición, no solamente por esta luna nueva, sino que por lo que viene más adelante en la semana. Así que, bueno, ahí al menos tenemos el día lunes, tenemos Mercurio cuadrado a Júpiter y la luna nueva en Cáncer. Ahora, es muy importante lo que está ocurriendo, porque vamos a volver a los tránsitos el día lunes, porque si te fijas, se voy a adelantar incluso unas horitas. Después de la luna nueva, tenemos a los nodos haciendo el cambio. Y ahí está. El nodo norte y el nodo sur se van de Tauro y Escorpio y ahora entran en Aries Libra.
¿De qué nos sirven los nodos? ¿Para qué son los nodos? Los nodos son muy importantes porque son el lugar donde se intersecta la órbita de la Luna con el Sol desde la perspectiva terrestre. Y esto hace que sepamos en los lugares donde van a haber eclipses. Por eso los nodos desde la astrología muy antigua han sido parte del interés de los astrólogos, saber dónde están, porque allí se va a entender qué van a suceder los próximos eclipses. Los eclipses en Aries Libra, en este eje, ya empezaron a suceder. El último que hubo fue en Aries. Ahí estuvo presente este eclipse híbrido porque los nodos estaban en Tauro, pero aún así ocurrió en Tauro Escorpio, pero aún así ocurrió en Aries Libra. Y lo importante de esto es que para verlo de una forma más personal o relativo a tu carta natal, los nodos nos van a indicar el lugar de tu carta natal donde van a empezar a haber cambios importantes que son disruptivos posiblemente, que no son esperados y que van a durar por lo menos unos 6 meses a por lo menos 1 año y medio. Pero el rango en que se ven estos cambios son de 6 meses. Entonces el último que ocurrió acá fue en Aries y posiblemente ya puedes distinguir en qué área está cambiando. Por ejemplo, a mí, Aries, yo tengo el grado del bajo cielo y ese grado indica el hogar, indica la casa, indica la propiedad donde vives y tuve que cambiarme de casa. Entonces es algo importante, no necesariamente es esperado. En el momento de los eclipses quizás no sabes cómo vas a llegar al otro lado, pero se llega, se cambia. Y esto puede ser subjetivamente muy bueno, relativo, regular, o una situación compleja y no tan buena. Pero eso es dependiendo de cómo cada uno vaya tomando las situaciones que vayamos viviendo. Eso también va a depender de cómo miramos nuestra realidad y cómo vamos viviendo los hechos que la vida nos pone por delante, que no están dentro de nuestro margen de acción, sino que son las cosas que tenemos que vivir sin poder hacer mucho con esas cosas. Entonces, generalmente eso es lo que vienen a mostrar los eclipses y los nodos nos indican esta situación. En octubre van a ser los próximos eclipses. Vamos a tener un eclipse en Libra y otro en Tauro, y ahí se acaba el eje Tauro-Escorpio y nos quedamos por un tiempo más con Aries Libra. ¿Qué se puede hacer para entender un poco mejor lo que está sucediendo con los nodos? Y generalmente es una buena recomendación para todos los tránsitos, es mirar hacia el pasado, ver qué sucedió en la última ocasión en que los nodos estuvieron en Aries Libra y entender, quizás no se van a repetir los mismos hechos, pero las temáticas pueden ser las mismas. Entonces, alrededor de 8 o 10 años atrás estaban los nodos transitando Aries Libra, entonces sería interesante quizás que puedas mirar hacia atrás y qué pasó en esas fechas. Ya vamos a hacer videos acerca de los nodos, explicándole un poco mejor, pero esta semana es importante el lunes, por eso te decía, es un poco complejo decidir qué hablar estos días de esta semana. Llevo 20 minutos hablando solamente acerca del día lunes, así que vamos a ir mirando los demás días con un poco más de rapidez hasta llegar al jueves y luego al sábado. De todas formas, están los videos acerca de los eclipses los que ya pasaron, y eso puede darte un poco de luz acerca de los próximos eclipses que vienen en octubre. Y dentro de las próximas semanas van a haber más videos acerca de los nodos para que también estés atenta, atento. Entonces, pasamos al día martes. Por fin cambiamos de día. Pasamos al día martes 18 y lo único que tenemos acá es que la luna se alinea en Leo. Ahí lo ves, está ya en el grado 7. Y prontamente, si avanzamos incluso, tenemos a la luna alineándose, perdón, la luna todavía alineada en Leo y haciendo varias conjunciones y también configuraciones. Primero hace una cuadratura con Júpiter. Cuando la luna está en Leo, hace una cuadratura con Júpiter en Tauro, que podría mostrar que este día, miércoles, tendría cierta complejidad. Si pensamos en la luna como característica del temperamento o de cómo nos podríamos sentir, sobre todo si la luna está activada durante este año para ti, o Júpiter. La luna hace una cuadratura con Júpiter y desde allí
se acerca a Mercurio, haciendo una conjunción. Y esto está bastante interesante porque si el lunes Mercurio hizo una cuadratura con Júpiter y Mercurio ahora ya se comienza a separar, es como que se vuelve a repetir un poco la temática del día lunes, pero debido a la luna, debido a una tercera persona. Es como que la cuadratura está el día lunes, el día lunes, y el día miércoles la luna primero conecta con Júpiter, ¡pum!, y luego conecta con Mercurio. Sobre todo con Mercurio, porque hace una conjunción, es decir, es como que por cuerpo están juntos. Así se llama dentro de la astrología. Hacen una conjunción o están unidos corporalmente, podríamos decir. Obviamente lo entendemos de una manera metafórica. Esto es interesante porque la Luna con Júpiter, como te he dicho antes, se lleva muy bien. Júpiter está en Tauro, pero aquí hay una relación un poco tensa. Quizás hay cosas buenas que provienen de esta Luna y Júpiter en cuadratura, pero mediante alguna tensión. Y la luna con Mercurio también puede ser una muy buena oportunidad para conectar con alguna situación, algún recuerdo, algo que tenga que ver principalmente con tu mente e incluso con temas espirituales. La luna y Mercurio comparten bastante de esos significados. Puede ser que tengas alguna situación con Júpiter que te lleve a indagar en situaciones también personales o con lo que Mercurio significa también en tu propia carta natal. Lo interesante es que se hace esta conexión entre los dos planetas. De hecho, la Luna va a seguir transitando Leo durante este tiempo. Pero entre medio va a ocurrir otra cosa, pero solo pensando en la trayectoria de la Luna va de Júpiter a Mercurio, luego va a Urano, si pensamos que Urano está en el grado 22 de Tauro, y por último termina haciendo una conjunción con Venus. Y esta es la última conjunción que la Luna hace con Venus eh, durante este tiempo. Entonces, me refiero antes de que Venus comience a retrogradar. Venus ya está casi detenida en el cielo, no va a alcanzar a pasar a Virgo porque antes de pasar a Virgo se estaciona retrógrada y empieza a retroceder. Pero antes de eso la Luna, bueno, hace la conexión con Urano a través de una cuadratura. Aquí podría ser alguna situación tecnológica, alguna situación que tenga que ver con algún tipo de mensaje disruptivo, algo que se quiere exponer, alguna situación de qué pasa con mi libertad o qué pasa con lo que yo quiero expresar, alguna rencilla por ahí, alguna fricción y roce. Y con Venus, en general, podríamos pensar en que la conjunción de la Luna con Venus es bastante beneficiosa, porque podría permitir tiempos de placer, tiempos de estar bien, de estar en una situación que sea cómoda. El tema es que Venus está casi retrógrado, casi estacionaria. Y cuando sucede esta situación, varios autores antiguos dicen que es un poco engañosa. Cualquier planeta que esté estacionando retrógrado tiende a dar falsas esperanzas o a situaciones que se ven bien, pero a la larga podrían terminar de otra manera. Entonces, si hay algo que disfrutar ese día, disfrútalo, pásalo bien dentro de lo posible. Estamos hablando un poco entre miércoles y jueves, por si acaso. De hecho, ahí ya dice, bueno, que estamos al 19, pero esto también pasa hacia el 20. Pero aún así, Venus y cualquier planeta que esté retrógrado, como te decía, cuando está estacionario, va a mostrar una cara que quizás no es y va a ser completamente distinta a su naturaleza. Si Venus es más bien armoniosa, en este momento ya empieza a mostrarse un poco más fuerte, un poco más rebelde, podríamos decir. Siempre los planetas que están retrógrados empiezan a mostrar un poco de rebeldía, un poco de disrupción y las cosas no se muestran como naturalmente lo harían o comúnmente. Ahora, ¿qué sucede el día jueves que me gustaría mencionar? Bueno, dos cosas. La luna se alinea en Virgo, entonces Virgo comienza a tener mucha presencia durante este día. Y tenemos a Saturno y a Marte haciendo una oposición. Saturno y Marte hacen una oposición y esta situación es bastante compleja. Porque está la contraposición de lo que es rápido, lo que es fuerte, lo que es agresivo, ejemplificado por Marte. Y tenemos a Saturno,
dando a conocer lo que es lento, lo que trae límites, lo que en cierta forma nos detiene, mostrando miedos también y situaciones donde debemos tener precaución. Cuando hay una oposición de estos dos planetas que no son tan comunes, quizás como las oposiciones que hace la Luna o Mercurio a otros planetas, sobre todo por la órbita de estos dos planetas, porque no son tan rápidos, sobre todo Saturno, pero Marte se demora en hacer estas oposiciones, por lo menos 2 años. Entonces, generalmente traen situaciones que son bastante complejas, que no nos podemos resistir a ellas, que son situaciones que van a suceder, quizás no de inmediato, también podría ser que se vaya alargando un poco más en el tiempo, pero ya quizás puedes notar desde que Marte entró en Virgo, qué cosas se están empezando un poco a mover de una manera muy rápida, porque Marte comienza a mover las cosas rápido, sobre todo temas mentales posiblemente, porque Marte está ocupando un signo que es regido por Mercurio, entonces análisis o sobreanálisis de las situaciones, mucho pensamiento y poco de ansiedad, podríamos decir. Y Saturno, que está en el lugar contrario, en este caso que es Piscis, un poco trayendo también lentitud y ciertos problemas también por lo mismo en el área de Piscis, pensando en tu propia carta natal. Entonces, esta oposición en general es descrita con situaciones bastante de riesgo. Sobre todo en este caso, de hecho, eh, Doroteo y Valens hacen esa alusión de que cuando estos dos planetas, perdón, están en signos que son fríos, como Piscis y también lo es Virgo, y sobre todo un signo de la triplicidad de agua pensando en Saturno, eh, vamos a decir que podrían haber problemas navales, problemas en el agua, problemas con situaciones de inundación y también situaciones que tengan que ver con alguna crisis de agua. Principalmente por quizás mucha presencia de agua o también por sequía. Pero es un tema con el agua. Y esto puede ser mostrado como una situación compleja. También podrían haber situaciones de protesta que ya estamos viendo un poco alrededor del mundo en varias situaciones. Y también podrían presentarse momentos complejos que nosotros tenemos que vivir en nuestra vida diaria. Es un poco difícil dar tantos ejemplos porque son tantas vidas que estamos viviendo en cada uno en su forma. El tema es que qué cosas se nos pueden pedir o cómo mostrarnos delante de esta configuración es simplemente permanecer, resistir. Vamos a sentir que quizás hay dos sectores de nuestras vidas que nos están un poco tirando, uno que está enlenteciendo las cosas y otro que está apurando. Y es un poco difícil llegar a un acuerdo en hacer que estas cosas armonicen porque las oposiciones no armonizan. Y reconciliar estas dos posiciones es bastante difícil. Entonces, primero, o al menos tener eso presente, que va a estar esta configuración y lo único que podemos hacer es resistir, mantenernos un poco implacables, es decir, mantener el paso, no decaer, seguir adelante, no excesivamente presionarnos a nosotros, ni tampoco enlentecer demasiado, sino que seguir el camino y saber que pueden presentarse situaciones que no son tan fáciles. Sobre todo este día jueves. Ahora, la luna va a alinearse en Virgo y va a hacer una conjunción con Marte y una oposición este mismo día viernes. Entonces, esto se va a ver un poquito, podríamos decir, realzado, porque la luna misma está pasando por allí y es como, recuerda, la luna es como la guardiana de nuestro mundo, de lo que nosotros vivimos y es la que hace la conexión entre los demás planetas y nosotros y es la que comunica a los demás planetas también. Entonces, no solo está ocurriendo esto en el cielo, sino que la luna está presente allí y le da un énfasis y un foco mayor. Entonces, la Luna con Marte en general tienden a dar mayor agresividad, a un temperamento mucho más fuerte. En este caso puede ser que las palabras sean muy hirientes y también hay un sobreanálisis de la situación. Y la oposición con Saturno puede hacer que también las emociones vayan hacia adentro, no se pueda expresar todo lo que se quiere decir. Entonces es bastante extraño. Nosotros pensamos, o yo diría, si quiero expresar, hablo,
pero también hay otra parte que está diciendo no hables, quédate en silencio. Entonces un poco entender lo que está pasando en nuestro entorno y de esa manera ir poco a poco actuando, pero eso también es una buena sugerencia, como poco a poco. No tirar todo de una vez, ni tampoco dejarlo todo amarrado, es ir observando qué está pasando estos días en nuestro entorno, con las personas que están cerca de nosotros, en nuestro trabajo, con nuestra familia, en nuestra casa o con nosotros mismos, nuestro cuerpo. ¿Qué nos está diciendo nuestro cuerpo respecto de la salud y lo que estamos experimentando? Así que, bueno, ahí tenemos el día jueves y el día viernes, que se ve un poco acentuado lo que está pasando el día jueves por la configuración de la luna. El día sábado 22 tenemos dos situaciones bien relevantes, así lo expuse en los destacados. Tenemos a Venus estacionando retrógrada y también tenemos al Sol alineándose en Leo. Hay dos cambios muy interesantes y que ponen un poco de foco ahora también en el área del Leo de tu propia carta natal y también del cielo. ¿Qué es lo que pasa? Primero, Venus estaciona retrógrada. Esto es parte del juego que hacen los planetas respecto del Sol y desde la perspectiva que tenemos nosotros, desde la Tierra. Venus no se puede alejar más de cierta cantidad de grados, es decir, generalmente son no más de 45 grados, dos signos por delante o dos signos por detrás desde la posición del Sol. Nunca va a estar más lejos que eso. Y cuando el Venus está lo más elongada, podríamos decir, lo más lejos, en ese momento va a empezar desde nuestra perspectiva de terrestre a retroceder y se va a acercar al Sol y va a sobrepasar al Sol y va a quedar detrás del Sol. En este momento Venus es un Venus nocturno que se ve en la noche y prontamente cuando se acerca al Sol va a pasar a ser un Venus matutino que se va a ver en la mañana. Vamos a ver en la mañana a Venus. Ahora, ¿qué está pasando? Es que Venus va a estacionar retrógrada, va a estar retrógrada hasta alrededor del 4 de septiembre y luego va a empezar a avanzar y va a permanecer en Leo hasta alrededor del 9 o 10 de octubre. Eso es lo que va a pasar. De este tránsito, perdón, hay un video completo de cómo este tránsito podría afectar o simbolizar situaciones en nuestras vidas. Y también está eso puesto por ascendentes. Así que te invito a mirar ese video, va a quedar también en la cajita aquí abajo, en la descripción de este video para que puedas ir allá. Aún así, algunas cosas que tener en cuenta es que puede hacer que revaloricemos o reentendamos lo que tiene que ver con los significados de Venus, que son relaciones, las uniones, el amor, lo que tiene que ver con el arte, la expresión, la creatividad, todas esas cosas están reflejadas por Venus. También hay que tener en cuenta que Venus tiene una posición en tu carta natal, entonces podría hablar de esa posición en tu carta natal fuera de las significaciones generales que tiene. Entonces hay que tener en cuenta eso. Pero en general vamos a hablar de Venus retrogradando como este momento en que se repiensan, se rehacen cosas y no es momento quizás de tomar decisiones con lo que respecta a Venus, sino que es mucho mejor tomar una pausa posiblemente, respirar un poco y entender qué está pasando en esta área, dependiendo de dónde está Leo en tu carta natal y qué significa Venus también en eso. Entonces, esas consideraciones sí o sí hay que tenerlas presentes, si no va a ser esta lectura demasiado general y la idea es que sí tenga valor para ti. Pero por lo menos sabemos que hay un tema con las relaciones y con lo que significa el amor, el arte, la creatividad, el juego, los pasatiempos, todo esto que viene relacionado con Venus. Ahora, Venus también tiene un área que es espiritual, que es muy importante, que también podría verse modificada. Cuando hablamos de espiritualidad, generalmente hablamos del Sol, de Mercurio, de Venus, de la Luna, en primera instancia hablando de cosas que son más personales. Y luego quizás Júpiter también podría tener cierta importancia en temas de fe y creencias. Pero si hablamos de una parte que tiene que ver con el instinto espiritual humano, en astrología generalmente se presta atención a Venus. Venus va a retrogradar allí y empieza este juego con el Sol, se empieza a acercar al Sol
Y el Sol, dentro de una hora, o menos de una hora, desde que Venus empieza a retrogradar, el Sol entra a Leo. Y esto es importante también, porque si bien Venus está en una condición que no es ventajosa, no es fácil para un planeta retrogradar, es como entrar en un proceso donde tiene que quizás depurarse y empieza a acercarse al Sol poco a poco, y eso es una situación que ningún planeta quisiera, menos Venus. Es uno de los que más se afecta por el Sol. Venus, pensando en un planeta que es más posiblemente frío y húmedo, y el Sol es más bien seco y caliente. Así que las cualidades elementales de ambos planetas se ven un poco en choque, y la que finalmente sale un poco más afectada es Venus. De todas formas, Venus está transitando el signo del Sol. Eso le da un poco más de una manera de sobrellevar este tránsito, este momento. Así que, bueno, la sugerencia es a mirar qué áreas de tu carta natal está tocando Venus y cómo esto podría simbolizar un momento de mirar las cosas hacia atrás. Podría ser, ¿qué cosas podrían aparecer? Quizás vuelves a reconsiderar relaciones que tuviste en el pasado. Personas del pasado se pueden presentar nuevamente, amistades, antiguos socios, socias y también antiguos parejas. Alguno de tus ex me podría presentarse nuevamente. Recuerda que siempre los retrógrados podrían traer una situación donde miras el pasado, donde quizás no todo se ve tan fácil o no necesariamente es la realidad. Podría ser mostrado como algo un poco fantasioso, por lo mismo que significa un retrógrado. Eh, Sobre todo en esta etapa de estacionamiento, donde está Venus ahí quieta en el cielo. Entonces, ten en cuenta unos 2, 3 días después desde que Venus empieza a retrogradar, que Venus está detenida en el cielo. Entonces, respecto de Venus, quizás no tomar decisiones. Y el Sol entrando en Leo, el Sol entra en su domicilio, es fantástico para el Sol entrar acá. Al Sol le encanta estar en este lugar, el Sol tiene triplicidad y domicilio, entonces el Sol puede actuar fácilmente en esta área. El Sol, ¿qué significa? Principalmente es el órgano, como lo dice Valens, de conexión espiritual o mental. Es lo que nos ayuda a discernir entre las cosas que están sucediendo. También podría ser nuestra voluntad y quizás hacia dónde nos dirigimos, un poco de dirección, lo que nosotros decidimos hacer, la forma en que decidimos. Pensamos como en nosotros. Ahora el Sol está iluminando esta área, entonces un Sol fortalecido, un Sol que está entregando todo su significado, está en una mejor posición que en Cáncer. Por lo tanto, por eso es muy buena idea, en cierta forma, que Venus esté retrogradando ahí, porque el Sol al menos la puede cobijar de cierta forma, aunque no todo el tiempo, pero al menos Venus no está tan desvalorizada por esta retrogradación. Así que, bueno, esto tenemos a grandes rasgos para esta semana. El día domingo no ocurre mucho más. Tenemos a la luna entrando en Libra y comenzando a hacer un sextil con el Sol, porque la luna ya está un poco más visible. Y esas son las grandes configuraciones que están sucediendo durante esta semana y durante estos días. Así que para que lo tengas en cuenta. Recuerda que me puedes contactar a través de mi página web, Max Gascón Astrólogo. También puedes encontrarme en Instagram como Max Gascón Astrólogo. Perdón, maxgascon.com en mi página web y Max Gascón Astrólogo en Instagram. Me puedes contactar si quieres alguna lectura de carta natal, si también quieres hacer tus pronósticos. Y este sábado 15, que es el sábado antes de que este video se muestre, comenzamos el curso de astrología. Van a haber un par de semanas más donde todavía puedes ingresar al curso y tomarlo. Este es un curso fundamental, es decir, partimos desde lo más básico y vamos a ir poco a poco aprendiendo todo lo necesario para que puedas entender una carta natal, quizás leer la tuya propia o la de otros, o si te quieres dedicar a la astrología y entenderla mejor, empezar a investigar y aprender y a practicarla, quizás sea una muy buena forma de comenzar. Así que eso está allí. También hay un Patreon que está abajo
en la descripción de este video si quieres aportar y ayudar a que siga creciendo este podcast, el podcast astrológico y el podcast semanal. Ambas líneas de contenido están acá presentes y si quieres aportar de esa manera lo puedes hacer. Prontamente también voy a ir subiendo contenido específico solamente para el Patreon que no va a estar directamente puesto acá en YouTube. Así que bueno, espero que tengas una muy buena semana y nos estamos viendo en un próximo video. Chau, chau.